Hola y buenos días, tardes o noches héroes imperiales, me presento para agradecerles por su gran apoyo y más por los consejos que me han dicho, ya que aunque a veces he cometido ciertos errores en varios vídeos, pues con este video ya se ha hecho un gran cambio y espero que así se mantenga, ya que a veces ando ocupado con todo lo que tengo fuera del imperio y eso causa esos fallos por ocuparme de algo más, pero no vengo a hablarles de mi vida fuera del imperio, ya que ustedes han llegado a este video para explicarles sobre ciertas guerras que por raras como desconocidas razones fueron censuradas, que nadie sabe realmente qué pasó con estas guerras tanto dentro y fuera de Warhammer 40.000, sabiendo que algunos de ustedes conocen ciertas guerras que fueron censuradas y otras que no son tan conocidas, pues me he dado la tarea de tomar cada información y recopilarla para así hacer este video Héroes Imperiales y espero que lo disfruten por completo. Si soy yo. Hijos de la gran. Los genocidios Rangdans son el equivalente del Stalingrado para el imperio, todo por el impacto sangriento que dejó esta guerra con un resultado de millones de muertos, llevándose miles de astartes y más de los ángeles oscuros, pero el caso es que se tiene solo registro de 3 campañas que se llevaron a cabo a partir del año 839 hasta el año 890 del milenio 31, siendo un lapso de 51 años para destruir a esta amenaza intergaláctica, obligando que el propio emperador entrara en lucha para ayudar a sus demás hijos, que se trataría de Lionel Johnson y Leman Russ, pero el otro primarca que estaría en las sombras sería Alfarius, para encontrar a Omegon en contra de los Xenos peligrosos de los Slaughs. Sin embargo, esta guerra fue censurada sin dejar alguna referencia o muestra de lo que pasó ahí mismo, ya que el misterio del por qué fue censurada la guerra de los genocidios Rangdans es gracias a los 2 primarcas, el purgado y olvidado, ya que está confirmado que uno ves en esta monstruosa guerra y de ahí es donde comenzó una lluvia de teorías acerca de los genocidios Rangdans a relación de los 2 primarcas, aparte de que está confirmado que los 2 primarcas perdidos están muertos, y esto es gracias a los testimonios de los demás primarcas, Malcador el Sigilita y otros personajes ajenos a los primarcas, ya que las teorías apuntan que los genocidios de Rangdans fueron censurados por los 2 primarcas. No sé qué hicieron realmente los primarcas perdidos para ser eliminados por el emperador y los demás primarcas, ya que si los 2 primarcas no hubieran hecho aquello que se desconoce hasta la fecha, aparte que los datos que se tienen acerca de esto, es que se puede contradecir uno con el otro, haciendo que sea más difícil saber lo que pasó ahí mismo, ya que nadie sabe qué fue lo que hicieron los Rangdans junto a los Slaughs y otras razas, no se dice qué cosa dieron como impacto, y junto a las 2 legiones perdidas, que no se volvieron a ver. Es todo un caso que llevaría mucho tiempo en indagar. Momento. El desgarre pálido. Esta guerra se produjo gracias a una raza o algo que salió de las estrellas Ghoul, y que es que cuenta que el enemigo, entidad o aquello que es desconocido, y digo que desconocido porque todos los registros y datos fueron destruidos como archivados como archivos muertos en secreto, y para que el imperio y más que la Inquisición hagan esto, es que el peligro fue tan abismal y tan siniestro que no sé qué se produjo en las estrellas Ghoul para que el imperio fuera a destruir y neutralizar ese peligro. Por lo que se tiene varios puntos acerca de lo que pasó ahí realmente y se las voy a mencionar a continuación. La primera amenaza se trataría de un virus creado de las estrellas Ghoul, como un virus peligroso que consumiría a los seres vivos de cualquier tipo. Ya que esto se podría referirse a un virus nacido de esas estrellas oscuras de la galaxia, que nadie se atreve y ni siquiera de chiste se atreve a ir a ese lugar, pero con el caso es que se dice que este virus se trataría del virus desollador, es decir, el virus Necron que afecta a los Necrones en volverlos locos y sin razonamiento ni nada de percepción con la realidad, ya que los convierte en zombies metálicos que buscarán carne de cualquier persona o ser que se cruce, y que se cree que un fragmento del Zetan llamado Yamdugor, que fue el
el responsable de colocar el virus desollador a los necrones como traición a los necrones por fragmentarlo, pero que se teoriza que el uno fragmento del desollador empezó a infectar con el virus a una gran población humana en un mundo imperial y que ahí se empezó a hacer una pandemia que llegó a manifestarse a otros mundos y que eso obligó al imperio a mandar a 5 capítulos de Astartes para lidiar con el peligro biólogo y que de ahí arma biológica aterrador del cosmos es que la Inquisición dio fin a eso para que nadie sepa de ese aterrador virus que puede desolar tarde o temprano al imperio. La segunda amenaza se trataría de una raza tan vil como escalofriante que había puesto de piel de gallina a la Inquisición y es por la mención que se dice que se mostró el enemigo con hacer motores de pesadillas, eso puede deberse a una raza tan aterradora digna del horror total de Lovecraft y del grimdark viviente que causaría un sinfín de pesadillas infernales contra cada planeta imperial que estaba a su alcance, pero jamás se dice si se trata de una raza en específico, pero si lo fue, sin duda fue una raza tan peligrosa como aterradoramente brutal y sanguinaria que había puesto los pies en la tierra la Inquisición y que esa raza nacida de las estrellas del infierno, no pararía de ninguna manera hasta destruir y desolar todo a su paso. La tercera amenaza apunta a una entidad, un ser aberrante como dantesco que se podría alimentarse de las pesadillas de las personas, ya que tomando en cuenta que fue algo de terror total, es que se cree que esta raza tan enigmática había afligido un miedo desconocido al imperio y que esta facción desconocida había abierto la caja de Pandora, es decir, todas las pesadillas, terror y desesperación total que la Inquisición, al saber con constancia de los Astartes y otras facciones imperiales sobre lo ruin que fue esa raza, fue motivo más que suficiente para destruir todo acerca de ese incidente y hacer como si nada hubiera pasado. El tercer punto se dice que fue una anomalía, algo peor que un virus y que sería que ciertos Astartes tan extraños, inquietantes como infernales se aparecieron y que no se sabe cómo se originaron y que son los nacidos de las estrellas Lovecraftianas, unos Astartes que llegaron a impactar a las fuerzas imperiales y más a los mundos que fueron destruidos por la oscuridad que desoló a estos mundos. También es otro punto que se llega a que fueron Astartes provenientes de las estrellas Goa'uld que nacieron como forma de producir Astartes de este tipo que fueran los más poderosos como escalofriantes en todo y que era una clase de Astartes que jamás se hayan visto, no son ni leales ni traidores del caos, pero que se veían muy raro y que se mostraban como Astartes, como un virus mortal creador por las estrellas por todo lo que desatarían esta clase de Astartes y para evitar que el imperio y más que todo, la humanidad sepa de esta clase de Astartes y no los miren como monstruos o algo de este hecho y silenciara como modelo lugar. La cuarta se dice que es una entidad cósmica de proporciones apocalípticas que debía ser eliminada y que era un destructor de mundos y que se llevó consigo a varios mundos como sistemas a su paso, dejando su huella de pesadilla siniestra y sangrienta, pero que fue un gigantes del terror cósmico que no era ni de una raza Xeno conocida, ni tampoco caos, pero fue capaz de demostrar inquietud con lo que tenía con sus habilidades y capacidades de transmitir miedo, crisis emocional y un gran escenario del fin del mundo para todos, parecido al dios oscuro de Cthulhu, Yog-Sothoth como de Azathoth al mismo tiempo y que todo aquel que supiera de esa criatura abismal, será testigo de su existencia cósmica y que esa fue la razón justificada para borrar todo de eso. No se sabe qué pasó realmente aquí, nadie sabe la verdad y que la razón para que la Inquisición guardara toda la información de todo lo acontecido en privado, es porque se trató de algo muy crítico que si había afligido al imperio, incluso hay otra que se decía que fue un ser del caos nacido de estas estrellas maquiavélicas del apocalipsis que quieren causar mucho derramamiento de sangre, pero este punto queda en misterio total. El desgarrador. Fue una guerra oscura que fue muy olvidada como eliminada de todos los registros imperiales, pero es más difícil saber qué se produjo en este lugar, no se sabe el origen de todo eso, ya que todo apunta a que comenzó gracias a un artefacto peligroso que había abierto la caja de Pandora, desatando los males en la galaxia, que serían nada más ni menos que Desgarre, una raza muy violenta, bestial, y sangrienta que causó mucho genocidio a su paso cuando el dispositivo llamada la bóveda resonante fue la causante de haber
sacado esa raza peligrosa de muerte por doquier que la Inquisición se vio obligada a enviar a sus fuerzas, como también a otros grupos imperiales, a parar ese peligro que se desató durante el milenio 32, pero la amenaza fue tan gigantesca que traspasaba todo límite y más que todo por el desgarre que cruzaba todo límite de lo físico que obligó a la fuerza al Mechanicus en sacar una arma de tecnología prohibida de la era oscura para sellar la bóveda resonante con la raza amenaza y darle un fin definitivo. Sin embargo, la Inquisición mandó destruir todo y tachó eso como una mentira con palabras duras de parte de la Inquisición con verlo con desprecio ese evento de escenario de fin de la galaxia, pero lo que se teoriza y rumorea, es que se trata de los Rangdans, aquellos que causaron un gran problema al Imperio en la Gran Cruzada, pero no hay tantos indicios que se pueda tratar de los Rangdans, pero aquello con poca información dio un indicio que se cuenta que unos exploradores lograron descubrir el artefacto de la bóveda resonante en las estrellas Halos y más con el dispositivo, pero apunta con el dispositivo que originó todo el infierno, es que se cree que viene de otra galaxia, ya que se menciona en su que se desconoce de dónde proviene el artefacto maquiavélico y otros apuntan a que es de origen del caos que causó que se desatara una raza corrupta al caos de lo peor y que ese sería el motivo para que la Inquisición elimine todo eso, para que nadie sepa de la existencia de la y otra que lo quieren conectar algunos con la estrella tirana llamada Conus, aquella estrella oscura que traerá la destrucción de todo y que esa raza tan desconocida que casi no se sabe nada de esa raza. Pero fue que el desgarrador quería empezar con la incursión de la estrella Comus para el fin de todo y toma fuerza aquello por el testimonio de los Fenonitas, un ordo menor pero extremista de la Inquisición que quiere investigar todo aquello del desgarrador y el artefacto de la bóveda resonante con su relación con la estrella tirana del sector Calixis y es que el centro principal de operaciones de los Fenonitas queda en el sector Calixis, justamente donde está la estrella Conus, pero lo cierto del asunto es que fue de puro horror total y de Averno en su máximo esplendor con esa raza tan vil como cruda y devastadora que arrasó con miles de mundos y millones de vidas a su paso, porque según los motivos, se debe a algo que la Inquisición no quiere que todos sepan de la verdad detrás de eso, pero es demasiado sospechoso de parte de la Inquisición, pero no de parte de los Fenonitas, quienes buscan la verdad a partir de fragmentos de la historia que fue censurada y más viniendo de las estrellas Halos, donde se produjo aquella guerra que una vez, la Gran Purga Malagantina. Esta campaña es la más desconocida y casi no hay información acerca de esta campaña, ya que todo acerca de esta guerra fue censurada por orden de los altos señores de Terra y este conflicto se desató en el milenio 38, pero aquí viene el pero, ya que la guerra consta con un registro de que la Gran Purga Malagantina fue una carnicería que no paró en un lapso de 21 años, donde 5 capítulos de Astartes que los llamaron como los Manus Irae, como la furia del emperador, que representaron el terror y furia del emperador contra billones de seres vivos que murieron violentamente en la Gran Purga y se cree que la Inquisición y los 5 capítulos fueron obligados a enviar exterminatus a diestra y siniestra a cada mundo infectado por un enemigo desconocido y aquella supuesta traición de hereje imperdonable que tachó la Inquisición que comenzó con el Armagedón con dar la Gran Purga y que después que causaron una carnicería la Inquisición contra billones, se cree que esa fue la razón para que la Inquisición borrara casi enemigo, porque lo que se dice que fue una razón de por medio y es por las palabras de los altos señores de Terra que fue la ley que dictaba que no perdonar a nadie y dar un ejemplo sangriento y temible al reino de la humanidad. Y la teoría que más se apunta del por qué fue censurada esta purga por casi todos los registros imperiales se debe a que había varios mundos imperiales que se aliaron con unas razas xenos y se fueron contra el imperio de la humanidad, causando que la Inquisición y los demás capítulos fueran a destruirlos hasta dejarlos en cenizas a aquel enemigo sin perdón y eso toma fuerza porque varios capítulos empezaron a despreciar a los halcones de fuego, ya que lo real del asunto es que los halcones de fuego participaron en esta infernal campaña sangrienta y que lo más seguro haya sido aquella razón de destruir aquellos mundos que se fueron con los xenos y fueron billones que cayeron, sabiendo cómo es la Inquisición y más de parte de los altos señores de Terra que fueron a la fuerza de erradicar a cada uno, todo con el fin de poner un ejemplo, pero más bien, una advertencia para aquel mundo que se vaya a aliar con los xenos o peor, con el caos mismo y hasta la fecha no se ha aclarecido si esta fue todo si puede ser por varias razones, para eliminarlos de la historia a
los traidores por su traición o porque hubo un grupo imperial que hicieron algo imperdonable ante los ojos de los señores de Terra, pero solo quedará esperar. La primera guerra del Armagedón. Esta primera guerra que empezó por la incursión del caos que empezó en el año 444 del milenio 41, llegando el caos por parte de Angrón y su legión que los lobos espaciales con ayuda de los caballeros grises y la guardia imperial fueran a batallar contra las fuerzas oscuras de los dioses del caos, pero el caso es que todos los registros de la primera guerra de Armagedón dentro de Warhammer 40.000 está altamente clasificada para casi todos y la razón por la cual fue eliminada la información acerca de la primera guerra de Armagedón se debe a la incursión demoníaca de Angrón y los devoradores de mundos junto a los demonios del caos, siendo esa razón para que la Inquisición borrara todos los registros de esta guerra hacia casi toda la humanidad, para que nadie sepa de la existencia del caos y más de Angrón, sabiendo que Angrón no solo es un primarca traidor, sino príncipe demonio de Khorne que haría que la Inquisición borrara todo del avatar de Khorne y su legión sangrienta y lo cierto un guardia imperial dijo que había mucho rastro de lo que pasó con Armagedón, donde alguien dijo de modo sospechoso, orcos. Y es que tanto por el ataque desatado de Angrón y lo de la guardia imperial que supieron del primarca traidor, fue motivo más que obvio para censurar dicha guerra y que es la menos conocida por estos puntos, y es que varios dentro del imperio hasta la fecha actual, aquellos que viven en el mundo colmena, no saben qué pasó en aquel año realmente. El aullido. Fue una guerra que se produjo en el año 401 del milenio 34, donde tuvo lugar a un evento llamado la herejía de Catalexis, donde los templarios negros fueron a darle purga a un cyborg lleno de gran poder universal psíquico que controlaba 1300 sistemas espaciales con sus poderes telepáticos y que fue una gran amenaza gigantesca que los templarios negros fueron a darle fin a la amenaza intergaláctica para evitar lo peor si no lo purgaba, cosa que lograron de manera impactante los templarios negros en darle fin al cyborg lleno llamado Cacodemonius. Ya que cuando murió el cyborg lleno, dio un grito estremecedor en toda la galaxia, donde produjo una cadena de eventos catastróficos que se llevó consigo a millones de psíquicos y astrópatas, resonó con gran intensidad su grito en la disformidad, donde causaría que millones de naves se perdieran y el Astronomicon no respondiera y a la resurrección de millones de muertos por su gran grito desgarrador y de hacer que miles de mundos imperiales perdieran señal con Terra y de ahí el nombre del evento como el aullido, por el grito de muerte del cyborg lleno Cacodemonius, donde millones de psíquicos murieron por su gran grito que se había expandido por toda la galaxia y que luego los templarios negros tomaron el cráneo del cyborg lleno Cacodemonius como trofeo de guerra y que después de esa guerra inquietante y resonante, la Inquisición mandó a censurar todo lo que se produjo acerca de ese ser y más con todo lo que ocasionó con su grito con millones que cayeron ante ese ser lleno que tenía el poder de una deidad y se desconoce por completo si Dios cósmico, un lleno de otra galaxia o un arma de la era oscura, como una tecnología prohibida, pero cada cosa es válida para saber de la siniestra naturaleza de ese ser ya extinto por los hijos religiosos de Rogal Dorn. La guerra del falso primarca. Fue una gran guerra que fue de las más sangrientas que jamás se hayan registrado, donde tuvo lugar en el año 780 hasta el año 860, en el milenio 33, que tuvo un lapso de 80 años en guerra y que esta guerra fue comenzada por este ser llamado el falso primarca, un ser como personaje interesante que fue una amenaza que el imperio tuvo que parar y que 11 capítulos traidores se fueron al lado del falso primarca, eso haría que los altos señores de Terra mandaran a los 5 capítulos más peligrosos y devastadores que fueron a destruir esos 11 capítulos ya etiquetados como traidores y para luego destruir sus mundos de origen pero más al falso primarca, aquel ser que fue contra el imperio pero fue purgado al final, pero aquí comienza lo interesante del asunto.
A pesar de que la Inquisición y más de los altos señores de Terra mandaron eliminar casi toda la información de esa violenta y extrema guerra de pura muerte, pues se teoriza 4 cosas acerca del falso primarca. La primera se dice que fue el 11º primarca, quien regresó en búsqueda de venganza contra el imperio y más contra su padre, el emperador, y que este reclamó a los 11 capítulos como los suyos, de ahí teniendo un poco de fuerza la teoría y más sabiendo que los 2 primarcas son inexistentes y que los altos señores de Terra, al percatarse que era el 11º primarca quien regresó y por las razones de que fue eliminado, fue aquello que tuvieron que usar sus astartes más peligrosos para darle fin y que se borra todo de aquello y más del 11º primarca, pero el problema es que no se sabe si haya sido el 11º primarca, ya que el destino del 11º primarca está envuelto en la muerte o en un destino ultra desconocido que casi nadie sabe, a excepción del maestro de la humanidad. La segunda se dice que se trataba de un clon de uno de los primarcas, no se dice de cuál, pero que este se rebeló contra el imperio por varias razones y que debía ser destruido para evitar un conflicto mayor. Supuestamente se dice que es un clon de varios primarcas como pueden serlo como Vulcan, Yagata y Khan o Corvus Corax, pero no tiene peso esta teoría que haya sido un clon, pero no se descarta. La tercera indica que fue un primarca desconocido, es decir, que había otro primarca pero que jamás fue registrado, pero esta es la teoría que menos tiene sentido, ya que siempre se dijo generalmente que fueron creados 21 primarcas, pero no 22, aparte que no tiene fuentes y pistas que le den peso a la tercera teoría. La cuarta y última es la que tiene más fuerza, es que se dice que fue un farsante, un capitán de un capítulo que quería hacer su propio dominio y que debía que comenzar una insurrección contra el imperio, pero más bien, una revuelta contra el imperio para demostrarles que es un ser muy poderoso y que se había autoproclamado como un primarca, es la que tendría más sentido y no por nada de ahí que se llame esa guerra como el falso primarca, porque ese Astarte poderoso se hizo pasar por un primarca, pero sinceramente, nada está asegurado sobre quién era el falso primarca que inició todo ese mar de sangre hasta su fatídico final. Las guerras de unificación. Las guerras de unificación dieron lugar en Terra, donde los tecnobárbaros y líderes de estos mandaban gran parte del mundo de Terra, pero ahí mismo se haría aparecer hacia todos el emperador y que comenzara su campaña contra los tecnobárbaros para unificar la Santa Terra y los demás mundos de la humanidad para el comienzo de la Gran Cruzada. Tuvo lugar en el año 12 del milenio 30 y finalizó en el año 712 del mismo milenio, exactamente unos 700 años, 7 siglos para que el emperador unificara todo en Terra y dar fin a todo eso para el plan principal del emperador con el inicio de la Gran Cruzada, pero el emperador usó la fuerza bruta para alcanzar su objetivo en todo ese pandemonium, pero que por el lado de Malcador, él hizo cosas tan horribles que nadie sabe qué hizo el sigilita en su apogeo como señor de la guerra, ya que fue un sádico ser oscuro que desató un sinfín de cosas inhumanas que casi todos desconocen cuando pasó en la conflicto que luego el emperador con sus 20 legiones de guerreros truenos fueron a purgar a los líderes tecnobárbaros y dar fin a la era de los conflictos y la pacificación para dar nacimiento al imperio de la humanidad y la Gran Cruzada, sin olvidar que al mismo tiempo se produjo el nacimiento de Slaanesh que calmó las aguas en el espacio y así desaparecer toda la alteración violenta de la disformidad con el espacio real para dar luz al ojo del terror, haciendo que el nacimiento de Slaanesh calmara la influencia violenta como oscura de la disformidad como también de las tormentas disformes, haciendo que el emperador tenga ventaja para seguir su curso ante todo y esta guerra está en cierta parte censurada, por todo lo que se produjo en las guerras de los conflictos y más en las acciones tanto por el emperador y Malcador al mismo tiempo junto a la destrucción de los guerreros truenos y del caos mismo, como también de los líderes tecnobárbaros, haciendo que esa información sea tanto un tanto desconocida como guardada como de lugar. La guerra de Bagdad.
Esta guerra inició en el año 901 del milenio 41 para luego finalizar en el año 912 del mismo milenio, con una duración de 11 años en guerra y tuvo lugar en ciertos sectores de parte del imperio gracias a Luz-Jurón, quien se transformó en el tirano de Barad y quería que el sistema de Barad fuera independiente bajo su nombre y mandato de Puño de Hierro, ya que hubo muchas razones para que se desatara esta bestial guerra, desde no dar diezmo al imperio por parte de su mundo y sistema, aparte de no dar diezmo imperial como se debe por ley obligatorio de parte del imperio, tomó el control del sistema de Barad y más del mundo de origen de su capítulo, para autoproclamarse como gobernador planetario y también de no dar sus recursos al Mechanicus, pero ante su rebelión contra el imperio, comenzó la guerra de Barad y aquellos capítulos peligrosos llegaron a purgarlo por su alta traición y otros capítulos que fueron por ayudar a Jurón, pero que destruir a cada traidor y la peor parte fue que los lamentadores al seguir a Jurón, fueron los que se llevaron la peor parte, pero regresando con Jurón, fue destruido, con el cuerpo destrozado y su capítulo fue proclamado como traidor y perdita por la Inquisición y que luego los garras astrales y Jurón se fueron al ojo del terror, a la misma disformidad, donde Jurón eliminó su antiguo nombre para llamarse Jurón Blacker, Jurón Corazón Negro, ahora siendo un cyborg Astarte del Caos que ahora es comandante y pirata renegado de los cuatro ruinosos que lleva consigo muerte, infierno y destrucción contra cualquier planeta imperial como resultado de su ascensión al caos y odio infinito al imperio, a causa de esa alta traición, todos lo que fueron los garras astrales y más de parte de Jurón Blacker fue destruida y guardada por orden de la Inquisición, por su traición imperdonable, haciendo que gran parte de la información de la guerra de Barad sea confiscada por la Inquisición y los señores de Terra y peor por saber de antemano que Jurón Blacker regresó como un señor como los corsarios rojos, piratas espaciales renegados del caos indiviso que busca dejar el imperio en llamas. La herejía de Horus. Aunque algunos fans no sepan de esto, pues el caso con la herejía de Horus es más que justificada dentro de 40.000 y más de la propia humanidad en ser borrada de casi todos los registros imperiales, ya que gran parte de la información de la herejía de Horus fue eliminada como cambiada, esto siendo por numerosas razones, desde evitar que el emperador se vea como alguien que es herido hasta la alta traición imperdonable como irreparable de los primarcas traidores y más del propio Horus, ya que todo de los primarcas del caos no existe en el imperio, sus mundos de origen, sus lugares en Terra, sus condecoraciones, logros, etc., todo eso fue destruido para siempre. Pero más hacia Horus, ya que Horus fue el que dejó al imperio en la decadencia y peor, en dejar al emperador en el trono dorado, haciendo que Horus sea eliminado para siempre y condenado a la inexistencia por toda la eternidad, ya que casi nadie sabe de que si existió Horus o algo sobre él, son tantas razones y más que obvias por la que la herejía de Horus fue encubierta por todo lo que pasó en el lapso de 9 años que duró para dar paso a la Gran Purga. Gracias por ver este video especial y único Héroes Imperiales, ya saben de costumbre para el imperio, dejen sus ofrendas al imperio de la humanidad en este canal como voz del imperio y que sus demás hermanos y hermanas como aliados leales del imperio puedan verlo. Que el emperador de la humanidad los proteja a todos, nos vemos en el próximo video Héroes Imperiales, adiós.